día de hoy vamos a hablar de algo, fíjense que a lo mejor muchos de ustedes o algunos de ustedes van a estar en desacuerdo, no van a estar de acuerdo conmigo en lo que yo les voy a hablar. Hay una cosa que me gusta mucho aquí en los grupos, ¿verdad? Que el enunciado de Alcohólicos Anónimos, aunque Café no es Alcohólicos Anónimos, tampoco es parte de Alcohólicos Anónimos, pero el programa que usamos nosotros pues sí es de Alcohólicos Anónimos, y todas las demás comunidades es el mismo programa que usan de Alcohólicos Anónimos. Entonces es la misma estructura. Dice el enunciado que nosotros compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común. Por eso se llama comunidad, porque tenemos algo en común. Y me gusta mucho algo que viene en el paso 2 del libro de AA también. Y habla de 3 afirmaciones. Y dice que nosotros, ¿verdad? Lo único que hacemos es compartir nuestra experiencia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza para que podamos resolver un problema común. Y aunque a pesar de que yo les voy a hablar acerca del egoísmo, pero tiene mucho que ver esto que yo les voy a hablar, porque es importante, ¿no? Para entender, un contexto para entender por qué les voy a hablar y por qué a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo en algunas cosas. Pero dice, toma en cuenta, dice, las 3 afirmaciones, las siguientes 3 afirmaciones. Primero dice, que ahí dice, como es el libro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así. Primero, es que el programa no te exige que creas en nada. Dice, todos los 12 pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad o para salir del problema en el que estás, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Y de lo que está hablando ahí es la idea de Dios. Por eso dice que no te tienes que tragar la idea de Dios en este preciso momento. Dice, recordar mi propia experiencia me lo fui tomando en pequeñas dosis. O sea, es poco a poco. O sea, no tienes que ya tener la idea de Dios en este preciso momento. Es el segundo, ¿verdad? Y tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Entonces, basado en esto, eso es lo que necesitamos nosotros, tener una mente verdaderamente abierta. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando llego a los grupos, había cosas que yo no estaba de acuerdo, no me gustaban que hablaran de ciertas cosas. Y una de las cosas que no me gustaba que hablaran era que hablaran de Dios. Porque cuando leían cuando leían al principio las lecturas, dice que nosotros no somos una comunidad religiosa, ¿verdad? Entonces cuando hablaban de Dios, yo en mi mente estaba en ese conflicto de decir, bueno, ¿y por qué dicen que no es religioso si están hablando de Dios? ¿No? Y entraba en ese conflicto. Y cuando alguien se subía a hablar acerca de Dios, eso a mí me molestaba mucho, o sea, eso no lo soportaba yo. Entonces, poco a poco, dice, me lo fui tragando en pequeñas dosis. O sea, no te tienes que tragar todo en este preciso momento. Lo único que necesitas, dice, es tener una mente verdaderamente abierta. Entonces mi mente se fue abriendo poco a poco. Y el día de hoy, yo puedo hablar de Dios. Porque yo fui comprendiendo también en el programa, y en el capítulo 4 de AA, ahí dice que el objetivo principal de este libro o de este programa es habilitarte a ti
O sea, para que tú encuentres el poder del que habla en el primer paso que no tienes para solucionar ese problema. Y entonces dice en el paso 2 que la solución al problema es encontrar ese poder y que este programa te va a habilitar para que tú encuentres ese poder para que puedas resolucionar ese problema que tienes. ¿Cuál es el problema? Yo no sé. Pues el alcoholismo, drogadicción, codependencia, neurosis, depresión, no sé. Pero dice que este programa te va a ti a habilitar para que tú encuentres ese poder que resuelva tu problema. Y más abajo dice, por lo tanto, dice, vamos a hablar acerca de Dios. Y fíjate que, entonces, si el libro mismo dice eso, entonces, ¿por qué era que yo estaba en conflicto con eso? Porque la idea que yo tenía de Dios tenía que ver con la religión. Y ese era mi conflicto. El conflicto no era con Dios, sino con la religión. Por tantas cosas que yo había mirado, por tantas cosas que había escuchado, y también había un conflicto con Dios. Claro que sí, porque ¿por qué me tenía así, como estaba yo viviendo? O sea, ¿por qué me tiene en esa miseria? ¿Por qué me tiene en esa depresión? ¿Por qué me tenía en esa vida en la que yo vivía? En la vida de sufrimiento que yo había tenido. ¿Por qué? ¿No se supone que los religiosos decían que Dios es bueno y que te quiere mucho y todo eso? ¿Y dónde estaba yo? Yo no miraba ese amor ahí. Entonces, poco a poco me lo fui tomando, dicen, pequeñas dosis. Y el día de hoy yo puedo hablar de Dios. Y puedo decirle, ¿sabes qué? Después de 17 años, no he vuelto a probar una gota de alcohol ni a drogarme. ¿Cómo ha sucedido eso? Digo, ¿cómo ha sucedido eso entonces? Si yo no pude por mis propios medios. Yo traté, yo luché, yo me esforcé mucho para dejar la droga y el alcohol. Y yo me dio pánico cuando me di cuenta que no podía. Entonces, ¿cómo sucedió? Que yo llegué al grupo y la primera noche que yo llegué, yo nunca había estado en un grupo. Cuando yo llego la primera vez a un grupo, y esa noche que salí de ahí, yo iba con una esperanza nueva. Yo iba con una alegría dentro de mí. Algo había cambiado dentro de mí. Algo dentro de mí había cambiado y me daba cuenta y sentía, intuía que era lo que yo necesitaba. Y efectivamente, el día de hoy, después de 17 años, yo les puedo decir, ¿saben qué? Si no es Dios, entonces, ¿qué fue? Si no fue Dios, entonces, ¿qué fue? Y en el capítulo 2 doble A también dice algo así. Dice, de pronto me di cuenta y caí de rodillas, dice, porque me vino una idea en la mente que me decía, ¿quién soy yo para decir que no hay Dios? ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? ¿Y por qué le estoy hablando de todo esto? Bueno, porque yo no tenía nada de eso. Yo no tenía nada de eso. Y lo que tenía era de lo que yo les voy a hablar. Entonces, miren, para entrar al tema que me dejó compartir Ana, muchísimas gracias por su, por su servicio. Fíjense que solamente Ana te va a pedir que me des, que me digas 5 minutos antes de que se acabe mi tiempo y me avises por favor. Entonces, Sí, con fíjense, mucho gusto. entonces, cuando yo llego a los grupos, yo había escuchado muchas veces, ¿no? Porque esta palabra egoísmo es una palabra compuesta por dos palabras, ego y la palabra ismo. Pero yo no sabía eso. Yo solamente había escuchado y cuando yo hablaba de ego, hablaba igual de ego como de egoísmo, como si fuera lo mismo. O sea, empezaba hablando de ego y terminaba hablando de egoísmo. O sea, yo decía primero la palabra ego y al ratito decía la palabra egoísmo. O sea, como si fuera una sola palabra. Y en realidad yo no me daba cuenta de eso. Entonces, porque yo había escuchado nada más hablar a muchas otras personas acerca del ego o del egoísmo y se me parecía lo mismo. O sea, nunca me puse a pensar en que fueran palabras diferentes.
Hace como 5 años, yo creo, 6 años tal vez, cuando se estaba escribiendo este libro, hay un libro que tenemos nosotros en casa que se llama De la debilidad a la fortaleza. Y ya estaban, creo que eran 7 capítulos. Creo que eran 7 capítulos los que había al principio originalmente. Pero ya estaba editado el libro, ya estaba a punto de salir, de mandarlo a hacer. Cuando un día me llama Rafa y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero que veas algo. Quiero que vean algo porque acabo de escribir un capítulo que la verdad a mí me impactó. Y entonces fíjate que él dice, es acerca del egoísmo, acerca de esto, y que me empezó medio a decir ahí y me dice, pero ahorita voy para allá para que lo veamos. Ok, está bien. Entonces él vive como a 35 minutos en la autopista, ¿no? Sin tráfico. Y, y entonces se vino, ¿no? Y nosotros teníamos un grupo presencial aquí por donde vivo y llegó. Pero antes de que él llegara, yo me puse a investigar porque yo no había investigado nada acerca de ego y egoísmo. Y entonces yo me puse a investigar ahí en el Google, ¿no? Empecé a googlear qué onda con esto. O sea, porque si ya lo va a mandar a editar y no sabemos qué es, ¿cómo yo voy a estar de acuerdo con algo que no esté pues dentro de los parámetros normales, ¿no? O sea, algo que nomás yo invente. Y me puse a investigar, fíjate, fue la primera vez que yo investigué acerca de esta palabra, de ego. Y, y entonces ahí me empezó a aparecer lo más común acerca de ego, es valoración exagerada de uno mismo. Es lo más común que yo encontré, pero entonces empecé a profundizar en eso, a buscar y a buscar, y por ahí me llegó una, un significado o algo de lo que Sigmund Freud había escrito, porque fue el primero, fíjense, después investigando un poquito más, fue la primera persona que se empezó a darse cuenta de que el problema no era físico el de las personas, porque el problema emocional de las personas lo querían tratar como algo físico, siempre lo habían tratado así, pero cuando Sigmund Freud empieza a darse cuenta de que las personas, el problema de ellos que tenían, tenía que ver con su forma de ser, con sus pensamientos, en su mente, se arraigaba algo, entonces él creía eso. Entonces él empezó a hacer las primeras investigaciones, ¿no? El primer psicoanálisis, una de las primeras personas que empezó a hacer psicoanálisis, o sea, de ver qué onda con las ideas y los pensamientos de las personas. Y él se fue mucho más atrás todavía, ¿no? A ver qué había pasado, qué había en el subconsciente de las personas. No solamente con lo que pensaban, sino que era lo que había detrás en el subconsciente. Entonces, mediante también hipnosis y cosas así, empezaron a sacar los pensamientos de las personas. Y empezaron a darse cuenta de que muchos de los problemas emocionales que tenían venían de ahí, de las cosas que le habían pasado a esta persona, de los traumas y de los complejos que tenían estas personas. Que muchos de los problemas emocionales venían de ahí, de los problemas físicos que tenían. Es más, al día de ahora, ya hay muchos, ah, ya hay muchos, investigaciones científicas donde se han dado cuenta de que las emociones tienen mucho que ver con las enfermedades físicas. Y hay algo, un tratamiento que se llama algo germánico, ¿no? En donde esta persona es un científico alemán que él se dio cuenta de que las emociones tenían que ver con las enfermedades físicas de las personas. Entonces esta persona empezó a hacer investigaciones y se dio cuenta de eso y le quitaron la licencia. No lo dejaron seguir con eso. Bueno, eso es otra historia. Pero eso está muy bueno que ustedes lo investigaran. Si ustedes van y buscan en el internet el tratamiento germánico y se van a dar cuenta de todas las investigaciones que hay acerca de eso, de que las emociones tienen que ver con las enfermedades físicas, ¿no? Bueno,
Entonces, Sigmund Freud se empezó a dar cuenta, me empecé a investigar y me di cuenta de que él había escrito algo acerca del ego, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa información que encontré porque me abrió la mente a darme cuenta de que la palabra ego era una y la palabra egoísmo era otra diferente, que no eran lo mismo. Y lo que decía Sigmund Freud acerca del ego era que era, dice la conciencia, él habla acerca de la conciencia del individuo, entendida, dice, como su capacidad para percibir la realidad. Entonces, ahí fue donde yo empecé a aprender acerca de él. Entonces, cuando vino Rafa, yo ya había tenido una idea de lo que él me iba a decir, porque yo estaba a las vivas, ¿verdad? O sea, no puedes escribir algo nomás como tú quieras. O sea, vamos a ver de qué se trata. O sea, tiene que haber una base por él. No nomás así, por escribirlo. Lo mismo pasó en el capítulo 2 donde se habla acerca del alma. Lo mismo pasó con eso. Entonces también nosotros, bueno, al menos yo estuve viendo a ver qué era lo que se iba a escribir ahí. Bueno, entonces, cuando llega a Rafa y empieza a hablar acerca del capítulo acerca del ego, del egoísmo, que viene en el libro de la debilidad fortaleza, y empieza a hablar acerca de eso, y ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Tienes mucha razón en eso. Y lo que nosotros hablamos en café, o lo que se escribió ahí, dice que vale la pena, dice, esto viene en la página 63 del libro de la dignidad a la fortaleza, y dice, vale la pena mencionar lo que los expertos en psicología dicen acerca del ego y la conclusión que llegamos respecto al egoísmo. Estas son dos palabras a menudo mal interpretadas al creer que significan lo mismo. La psicología dice que el ego permite que el ser humano sea consciente de su propia identidad y esto le ayuda a satisfacer sus necesidades físicas, mentales, materiales e intelectuales dentro de los parámetros sociales. El ego es la fuerza psíquica desarrollada que le permite a la persona hacer una valoración positiva de sí mismo. El ego nos permite tener la identidad y personalidad claras y genuinas. Al tener nuestras necesidades básicas satisfechas, gozamos de mayor estabilidad emocional y mental. Ego en latín significa yo. Entonces, fíjense, en una definición que yo encontré y es algo, es de lo que habla Sigmund Freud, decía, pero eso es un significado. Dice, ¿qué es ego? Ego en latín significa yo. Esa es una definición. Ego en latín significa yo. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Yo. La otra la otra definición es de la psicología y la filosofía. Dice, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía y la psicología han adoptado el ego, la palabra ego, para darle un nombre a la conciencia del individuo. O sea, la esencia del individuo, la psicología y la filosofía lo han adoptado la palabra ego para eso. Eso es lo que dice. Esta es otra definición. Bueno, por otro lado dice el vocabulario coloquial, ego puede designar el exceso de valoración de alguien que tiene de sí mismo. Ok, aquí ese es el problema que yo tenía, porque yo no había visto esto. El ego, si ustedes buscan ego en el internet, lo más común que ustedes van a encontrar dice valoración exagerada de uno mismo. Eso es lo que ustedes más común vayan a encontrar. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que también es una definición coloquial, ni siquiera es una
algo científico o algo profesional. Es una definición coloquial. Como alguien que le dice a alguien, hey tú, hey güey. No, se usa mucho esta palabra en México y aquí también. Hey güey. Es una definición coloquial. Hablando coloquialmente a alguien. Es como decirle, hey camarada, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Hey, compa. Es algo coloquial, o sea, no es algo, ni siquiera compa o güey, no son unas palabras bien definidas. Es algo coloquial. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía? O que lo que yo pensaba, o qué era lo que yo había aprendido, que ego es la valoración de uno mismo, la exageración en la valoración de uno mismo, pues es algo coloquial. Es lo que dice aquí, que eso es algo coloquial. O sea, ni siquiera es algo serio, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta de que yo estaba equivocado. O sea, ¿por qué yo nunca me puse a investigar en eso? ¿Por qué me dejé llevar solamente con lo que las personas decían acerca del ego? Entonces, empiezo a investigar un poquito y entonces los profesionales le llaman al ego, dice, la mayoría también tampoco es todos los profesionales. Vamos a suponer que la mayoría de los profesionales al ego o a la conciencia del individuo le llaman ego. Es lo que Sigmund Freud fue la definición que él le dio también. A la conciencia del individuo le puso que era el ego. Eso es lo que Sigmund Freud llegó a la conclusión. Pero ahora viene lo más importante, que yo me di cuenta de esto, fíjense, y eso a mí me impactó muchísimo. Dice, la primera definición que yo les dije ahorita, que ego significa yo. Fíjense, ego en latín significa yo. Y eso parece muy simple, pero si nosotros estamos hablando de principios espirituales, y cuando se habla de espíritu, es algo que nosotros no vemos. Por eso en el paso 2 dice, llegamos a creer. Y el doctor Silver, en el libro de Alcohólicos Anónimos, en la opinión del médico, él dice, nosotros, dice, estamos mal preparados por todo lo moderno y lo científico que tenemos para aplicar los poderes del bien. En otras palabras, dice, nosotros los científicos estamos mal preparados porque no coinciden nuestras normas para aplicar el poder de Dios. Eso es lo que quiere decir. Cuando habla de los poderes del bien, está hablando del poder de Dios. Es lo que está hablando el doctor Silver. Entonces dice que ellos están mal preparados por el conocimiento científico que tienen y las normas ultramodernas, dice ahí. Esto lo van a encontrar en la opinión del médico, al principio del libro AA. Bueno, entonces dice que ellos no pueden aplicar los poderes del bien o no pueden aplicar el poder de Dios, porque eso dice que está muy más allá de sus propios conocimientos. O sea, esto es mucho más que científicamente. Entonces dice aquí, ego en latín quiere decir yo. Ahora, vamos a hablar de yo. ¿Quién soy yo? Porque esto a mí se me hizo muy interesante, fíjense. ¿Quién soy yo? Hablando ya en términos, en principios espirituales. No, porque ese es nuestro programa. Nosotros no somos profesionales. A pesar que yo le estoy dando todas estas definiciones, pues es algo que está ahí, es una información que está ahí. Pero yo no soy profesional. Por eso empecé diciendo, nosotros compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común. Todas las personas que se suben a hablar, como ahorita estoy yo, es mi propia opinión. Por eso yo les dije al principio, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero aquí hablamos de estas cosas y empezamos entre unos y otros a despertar nuestra mente, a despertar nuestra conciencia. Y en las tres afirmaciones que yo les dije, les leí al principio, dice, tener una mente verdaderamente abierta. A lo mejor tiene razón Inocencio en algo, o a lo mejor Ana también tiene razón. ¿Por qué no escuchar con atención lo que dice?
A lo mejor yo estoy equivocado en mi forma de pensar. Entonces, eso es lo que sucede dentro de los grupos. Esto es increíble, fíjense. Porque cuando uno llega a los grupos, hagan de cuenta que es como una roca que está hasta arriba del cerro. Allá en el peñasco, allá arriba. Así, puntiaguda, bien filosa. Así llegamos a los grupos muchos. Y entonces los golpes, salir cayendo de allá, los golpes que nos vamos chocando contra unas rocas, contra otras, y vamos cayendo y vamos dando tumbos, y vamos caminando en este camino, y entonces allá abajo en el río, allá abajo, después de dar tantos tumbos, ustedes van a mirar a las piedras, ¿cómo se miran las piedras en el río? Suavecitas, lisitas, así vamos así vamos quedando muchos de nosotros. Ya no queremos pelear con nadie, ya no queremos ser los número uno, ya no queremos saber, somos los que sepamos más, ¿no? Porque es muy sencillo esto, dices, compartimos nomás nuestra experiencia. Todo lo que yo hable aquí es lo que yo he aprendido, es lo que yo he entendido, es lo que mi mente me ha podido dar, es lo poco o mucho que yo he podido practicar. Y también de leer un poco por aquí o un poco por allá, de ver de qué se trata, no de escuchar, porque yo antes no escuchaba. Yo, en mi mente, yo estaba sentado ahí, estaba pensando, no, esto está equivocado, por esto no es así, esto está. Yo estaba peleando con el que estaba hablando. Yo escucho a las personas y yo digo, bien me he dado cuenta a veces de que hay personas que llegan nuevas y empiezan a hablar de sus cosas y yo digo, wow, y me abren la mente, a veces los nuevos me abren la mente a mí. Yo digo, wow, eso es increíble. No, bueno, pero siguiendo con el tema, en esta parte dice que en latín, ego es yo. ¿Y quién soy yo? Y les voy a decir quién soy yo. Mire, un día, a lo mejor Dios estaba ahí y dice, voy a hacer a Inocencio a mi imagen y semejanza. ¿Cómo me hizo Dios? ¿Cómo me hizo? ¿O cómo hizo Ana? ¿O cómo hizo Minerva? A su imagen y semejanza. ¿Dios es malo? No. ¿Entonces Minerva es mala? No. ¿Y si hizo a Inocencio a su imagen y semejanza? ¿Es malo Inocencio? No. Si lo hizo a su imagen y semejanza, Dios es amor. Entonces, ¿qué es Inocencio? Eso es amor. ¿Qué es Minerva? Es amor. ¿Qué es Ana? Es amor. Porque si lo hizo a su imagen y semejanza, entonces no es malo. Entonces, ego quiere decir yo, entonces ¿quién soy yo? ¿Es malo yo? No. Entonces, ¿es malo ego? No. Y llegué a esa conclusión, ¿saben qué? Si ego es yo no soy malo. Entonces el ego no es malo. Entonces, ¿qué es lo malo, pues? Por eso les decía que puede ser que los conocimientos que tengan van a ir en contra de lo que yo pueda decir. Y ustedes están en lo cierto, sí. A lo mejor yo estoy equivocado. Pero ¿por qué no pensar? A lo mejor tiene razón Ana, a lo mejor tiene razón Minerva, ¿por qué no? Pero poniendo estas cosas, como yo les estoy diciendo, pues para mí tiene mucho sentido. Porque si ego en latín es yo, ¿y quién soy yo? ¿Cómo me hizo Dios a mí? Así, a su imagen y semejanza. Entonces, si me hizo a su imagen y semejanza, entonces yo soy malo. Pues no, porque si yo soy malo, entonces Dios sería malo también, porque me hizo a su imagen y semejanza. Entonces, a partir de allí, por eso dice, fíjense, que solamente en una parte por ahí en el libro, bueno, los que sean como niños, o los niños, dice, son los que van a entrar al reino de Dios. Porque los niños, dice, son los que tienen el reino de Dios. ¿Por qué los niños?
Y dice que para poder entrar allá necesitamos volver a ser como niños, como cuando Él nos hizo, así necesitamos ser puros, así puros, porque ese soy yo. Ahora, este es el ego soy yo, dice, ¿verdad? Poniéndolo desde este punto de vista, porque si vamos a la definición de Sigmund Freud, dice que es la conciencia de la persona, ¿no? Ahora, si vamos más lejos, coloquial, pues dice que ego es exageración de mí mismo, pero eso es coloquial, ni siquiera es algo profesional, ¿no? Ni siquiera es algo profesional, es algo coloquial, dice, esa definición de que el ego es la exageración de mí mismo, es algo coloquial, dice ahí. Entonces, ¿qué entonces? Bueno, ya hablamos un poquito del ego, ¿no? No quiero meterme mucho en ese rollo del ego, es muy extenso, pero vamos al tema que es egoísmo. ¿De dónde viene egoísmo? Son dos palabras, decía ego más la palabra ismo. Entonces dice aquí en el libro que tenemos de la debilidad a la fortaleza, dice, el sufijo ismo significa doctrina, escuela, tendencia y práctica. Estas definiciones son aplicables en movimientos sociales y religiosos como el socialismo y el cristianismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está puesta la palabra, aumentada la palabra ismo. En el socialismo, socialismo es una ideología que no toda la gente es socialista. Pero ¿quiénes son socialistas? Los que practican esta ideología. Todos los que practican son social. Es el socialismo, los que practican, el movimiento que practica esta ideología. Y dice, y el cristianismo. ¿Qué quiere decir con cristianismo? Que están practicando lo que Cristo vino a enseñar. Por eso se llaman cristianos. Ese movimiento se llama cristianismo, ¿no? Y en los deportes dice, tenemos, y en los deportes dice, tenemos al atletismo y al alpinismo. Y también el atletismo es un atleta o es un conjunto de personas que practican ser atletas, ¿no? Es un conjunto de atletas que se llama atletismo. Y el alpinismo son personas que creo que son las que suben las montañas o los cerros, ¿no? O los cañones o los peñascos. Es el alpinismo, o sea, es un grupo de personas que practican algo. Y en las actitudes está el altruismo. El altruismo son personas que pues dan a otros, ¿no? Ayudan a otros. Y el egoísmo. O sea, ¿qué quiere decir egoísmo? Ahí están las dos palabras. Ego más la palabra ismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora, con esto, ¿cómo es que entonces nosotros qué estamos practicando entonces? Bueno, pues ahí les va, ¿no? Lo que yo encontré. Una persona, pues soy yo cuando nazco, ¿no? Cuando yo nazco, dice Dios que me hizo puro, puro, a su imagen y semejanza, limpio. Hagan de cuenta ustedes, como cuando ustedes hacen una casa nueva y ponen un vidrio nuevo. Y ese vidrio transparente, que parece que no hubiera nada ahí, nuevo, limpio, así, cuando yo nazco. Entonces pasó una semana, pasó un mes, pasan 2 meses, y entonces empieza a hacer aire, viento, polvo, lluvia, y esa ventana empieza a empañar. Se le van pegando todas esas cosas, ¿no? El agua se va secando, el polvo se va secando. Y así pasan los años. Y llego a los 50 años de edad, 53 tengo, y se me han pegado muchísimas cosas. Entonces, todo esto que se me ha pegado, miren, se me pegó el orgullo,
se me pegó la envidia, se me pegó la ira, se me pegó la soberbia, se me pegó la lujuria, se me pegó el chismorreo, se me pegó la crítica, se me pegaron los celos, se me pegó la conveniencia, se me pegó la imprudencia, se me pegó la altanería. O sea, todas esas cosas durante la vida se me fueron pegando. ¿Y eso es lo que Dios hizo? No. Dice que Dios me hizo a su imagen y semejanza. Y dice que ego es yo. Yo no era así. O sea, yo no soy así. Originalmente yo no soy así. Entonces, con el paso del tiempo se me fue pegando y empecé a practicar eso que yo aprendí. Empecé a practicar eso que se me fue pegando a mí. Empecé a ser egoísta, empecé a ser iracundo, empecé a ser orgulloso, empecé a ser soberbio, empecé a ser criticón, chismoso, envidioso. Entonces, todo eso se me fue pegando a mí y empecé a practicar todo eso. Entonces, se distorsionó inocencia. Y a eso se le llama egoísmo, práctica de todo lo que aprendí, todo lo que en la vida, lo malo que aprendí. Entonces, eso es egoísmo, en pocas palabras, para poder entenderlo así. Ahora, ¿cómo se me pegó a mí todo eso? O sea, ¿cómo? Yo era puro. O sea, ¿cómo fue que pasó eso? Bueno, pues dice que en el libro de doble A también, en el libro 12 Pasos, 2 Tradiciones, por ahí se me hace que en la página 41, viene esto. Dice que los instintos desbordados son la causa fundamental de mi forma destructiva de vivir. Y en el paso 1 dice que nosotros éramos impotentes ante algo, pero que también nuestra vida se había vuelto ingobernable, o sea que se salió de control nuestra vida. Ya no nosotros pudimos manejar nuestra vida. Por todas estas cosas que se nos fueron pegando y nos fuimos convirtiendo en personas egoístas. O Inocencio se fue convirtiendo en una persona egoísta. Por lo tanto, su vida se fue, ya no pudo gobernar su vida. Pero ¿por qué sucedió esto? Y dice ahí en el paso 4, en la página 41 del libro 12 Pasos, pues Tradiciones, dice que los instintos desbordados son la causa fundamental de mi forma destructiva de vivir y que yo debería de darme cuenta de eso. Entonces, por eso en el cuarto paso hacemos un análisis de nuestra propia vida. ¿Qué onda contigo? Lo que Sigmund Freud había hecho con las personas. Empezamos a hacer, ¿qué onda? Vamos para atrás con el cassette y vamos a entrar, dicen, las cavernas de nuestro pasado. Vamos a limpiar los escombros de nuestro pasado. Y entonces empiezo a darme cuenta de que los instintos que dice que son buenos, que nos los dio Dios para alcanzar la perfección aquí en la tierra, ¿sí? No son malos los instintos. El instinto sexual, aquí hablamos de 4, el instinto sexual, el instinto emocional, el instinto social y el instinto material, 4. Pero que estos instintos, dice, que son como un río que va en su cauce normal, pero cuando este río, vamos a poner que la lujuria, vamos a poner, perdón, el instinto sexual, va en su cauce normal, tú tienes a tu pareja, y tienes sexo con tu pareja, se encierran en el cuarto y ahí ustedes, lo que ustedes estén de acuerdo a hacer, los dos. Eso es normal, porque es tu esposo, tu esposa, y es normal ahí. Va en su cauce normal este instinto. Pero ¿qué sucede cuando este instinto se sale de control? Este río se desborda. ¿Qué pasa cuando un río se desborda? Pues hace daño a las personas que viven allí a los lados del río. A mucha gente daña. Entonces, ¿qué pasa con el instinto sexual? Cuando se desborda, se sale de control. Bueno, pues eso, que va a hacer daño a otras personas
Entonces, cuando un instinto se sale de control, se convierte en un defecto de carácter. ¿Y por qué se puede salir? Se puede salir un instinto de control. ¿Por qué? ¿Cómo es que empezó todo este rollo en mi vida? Ah, pues entonces, ¿cómo es que mi alma dice ahí que no es grato contemplar esta perversa enfermedad del alma? ¿Qué quiere decir? Que cuando los instintos están fuera de control, se ha convertido en una perversa enfermedad del alma. Y nosotros en el paso 2 hablamos acerca del alma. Y ese es otro tema para otro día. Pero ahí tenemos una definición de alma también. Entonces, lo que es la espiritualidad, hay muchas definiciones, son solamente teorías. No hay algo factible que decir, esto es, el espíritu es esto. También en el alma hay muchas teorías. Pero en lo que nosotros tenemos una idea de lo que es el alma, es en lo que más común los profesionales han llegado a la conclusión. No a la conclusión, sino a lo que más se han acercado. Porque también es una teoría, no es algo factible. Pero para nosotros tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que los instintos se salieron de control y se convirtieron en defectos de carácter? Y dice también ahí que no es grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Entonces, ahí es donde empezamos a ver qué onda. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tengo una enfermedad que se llama alma, o es una perversa enfermedad del alma, que está en el alma. ¿Cómo fue que se enfermó entonces mi alma? Y ahí entonces es cuando hablamos acerca de ah, bueno, ¿cómo es que se enferma el alma? Y ahí vamos a hablar acerca de las heridas del alma. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vemos qué onda, cómo es que mi alma se enfermó, por qué se enfermó. Y aquí yo voy a tocar 4 puntos nada más, porque hay un libro que habla acerca de las 5 heridas del alma, pero yo más voy a tocar 4, aquí en este momento. Otro día vemos ese libro, pero bueno, dice, una por el rechazo. Imagínate un niño cuando nace, que lo regalen a alguien, que lo regalen a otra familia, a su propia madre, a su propio padre. Imagínense el daño que le hacen a este niño. Bueno, pues por eso los instintos de este niño se van a salir, se pueden salir de control y se va a convertir en una perversa enfermedad del alma. ¿Por qué? Porque le hicieron una herida con el rechazo. También puede ser un niño o una persona que su alma se enferme por el abandono. Y aquí puede suceder una cosa, que puede ser el abandono físico y también puede ser el abandono emocional, el abandono que yo creo que me abandonaron, un sentimiento de abandono, que aunque no sea real, se siente abandonado. Y de ahí empiezan a hacer eso empiezo a sentirme solo, empiezo a sentirme vacío, y empieza y hay una historia, fíjense, aquí en Estados Unidos, de alguien que se llamaba Charles Manson. Esta persona ah, nació, fíjense, su madre lo tuvo, pero no lo quería, y lo fue a dejar con su, con la mamá de la muchacha, y la mamá de la muchacha lo trataba mal. Entonces él fue a buscar a su mamá, de pequeño, fue a buscar a su mamá, y su mamá pues trabajaba, creo que de mesera o algo así. Y entonces un día tomando, la mamá de este niño lo dejó en un bar, no sé si lo empeñó ahí o algo pasó.
Entonces imagínense cómo se sentía este niño. Bueno, pues este niño empieza a crecer y a los 12 años ya estaba en la correccional y anduvo de una prisión a otra, sí. Y él formó con el tiempo, muy resentido porque por la vida que tenía, hacía muchas cosas malas. Él formó una secta ahí en la prisión y le llamó La Familia. Imagínense la necesidad que tenía esta persona de tener una familia. ¿Cómo había sido dañado por el abandono y por el rechazo del niño? O sea, ¿hasta dónde pudo haber llegado? Entonces, si ustedes buscan por ahí, es la historia de, este murió creo que hace como 2 años en la prisión de San Francisco, pero esta persona fue algo muy sonado, ¿no? En las noticias. Bueno, también una persona puede ser herida, ¿no? Puede ser dañada por la traición. Porque la traición solamente puede venir de alguien en quien confiamos. Puede ser de tu mamá, puede ser de tu papá, de un hermano, de alguien que tú quieres mucho y el que tú confías mucho. La traición no puede venir de alguien que no confías. Tiene que venir la traición de alguien en quien tú confías mucho. Entonces también por eso se puede enfermar el alma. Y otra forma de cómo el alma se puede enfermar es por el abuso físico, sexual, verbal y emocional. Entonces hay personas que han sido abusadas de niños por su padre, por su tío, por su hermano, por sus primos, por sus primas, Entonces, una persona, imagínese de niño, y él no era así. Por eso le decía que el ego, en latín quiere decir yo no era así. Todas estas cosas me fueron enfermando a mí. Y mis instintos se salieron de control y se convirtieron en defectos de carácter. Entonces ahora decía, por ahí Bill W, no, mi principal tarea es cómo convencer a Mr. Hyde, que está mudo, rabioso y oculto. Mi principal tarea ahora va a ser cómo convencer a Mr. Hyde, cómo empezar a ser amigos con él, cómo empezar a aceptar mi pasado, cómo empezar a limpiar de escombros mi pasado. Y para eso necesito saber quién soy yo, de dónde vengo yo. Y por eso dice aquí en los grupos que hay que desaprender lo aprendido y hay que volver a nacer. Y en el paso quinto dice renacimos. Una vez que nosotros hacemos nuestro cuarto paso, nuestro quinto paso, en el quinto paso dice una vez que hemos completado esto, de confesarle a alguien más y a Dios y a deshacernos de nuestro pasado, dice renacimos, volvimos a nacer. Y seguimos vigilando entonces nuestro carácter y vamos a seguir vigilando. Entonces nosotros, en el paso 2, en el paso 3, el paso 3, la, la, la esencia del paso 3 es el egoísmo. Miren, dice la base de nuestra vida, esto viene en la página 60 del libro de café, dice la base de nuestra vida había sido el egoísmo. Teníamos una atención desmedida a nuestros propios intereses, sin importarnos los intereses de nadie más. A veces ayudábamos a alguien de muy buena gana y al no decirnos gracias, nos molestábamos. Siempre que hacíamos algo con la idea de recibir algo, aunque solo sea para sentirnos bien, lo hacíamos pensando en nosotros, lo hacíamos para obtener algo, aunque sea que nos digan gracias. Entonces eso era hacer algo egoístamente. Sí, así de simple, empezamos a hacer algo movidos por el amor. Cuando nos llega alguien al grupo, dice, empezamos a hacer algo movidos por el amor porque queremos ayudar a la persona que va llegando al grupo, ¿no?
Y al final permitimos que otra fuerza lo permitiera. ¿Y cómo es esto? Pues dice que de una forma silenciosa e inadvertida. O sea que no nos damos cuenta cuando nosotros queremos, fíjate, cuando nosotros tratamos de hacer algo por alguien que va llegando al grupo, queremos ayudar. Pero ¿cómo es que se distorsiona esto? A veces se distorsiona. Dice que de una forma silenciosa e inadvertida el egoísmo se ha infiltrado en los actos de generosidad y de altruismo. Es por eso, dice, que necesitamos de la visión y la sabiduría de Dios. Por eso en la oración de la serenidad dice Dios, concédeme sabiduría. No, a la parte final dice, concédeme la sabiduría para saber qué es lo que me toca a mí hacer y qué es lo que te toca a ti hacer. Y dice, en los grupos de autoayuda se vive esto muy seguido. Fíjense, este ejemplo que nosotros lo hemos visto muchas veces o a lo mejor hasta lo hemos vivido. ¿Qué es lo que sucede en los grupos? Ayudamos al que va llegando y cuando ya no viene al grupo o se ha cambiado a otro grupo, entonces se lo echamos en cara. Entonces se nos olvidó muy rápido que le dijimos que había muchos grupos que en donde él quisiera podía estar. O no, nosotros mucho hemos escuchado eso, yo escuchaba eso mucho. No, mira que aquí eres bienvenido, que es un programa, que es lo mejor que me ha pasado, es el mejor negocio que he hecho en mi vida y que mira que... Y se quedaban conmigo ahí, ¿no? Platicando. Pero ¿qué pasaba muchas veces? Y que le decíamos que había otros grupos que en donde él se sintiera bien. Pero ¿qué pasaba cuando él se había ido a otro grupo? Se nos había olvidado que le habíamos dicho que había muchos grupos, que podía irse en el que mejor se sintiera. E incluso que nuestra comunidad no era la única que podía ayudarle. O sea, que podía irse a neuróticos, que podía irse a codependientes, que se podía ir a comelones compulsivos, que se podía ir al Al-Anon, que se podía ir a los narcóticos. No, le dijimos que podía buscar un lugar donde... Pero cuando él se fue, pues entonces lo echamos en cara. Pero al saber que asistía a otra, dice aquí, al saber, al darnos cuenta que asistía, entonces que se empezó a ir a otro lado, pues entonces nos molestábamos. Dice, lo hemos querido hacer sentir mal diciéndole que nadie puede servir a dos amos. No, y no, es que no se puede servir a dos amos. No, no sé si ustedes han escuchado eso, pero yo lo escuché muchas veces. Que no, no se puede servir a dos amos. Bueno, entonces, nosotros, por egoístas, no éramos capaces de desearles lo mejor a todos nuestros compañeros que decidieran hacer el trabajo de Dios en otro lugar. Mucho menos de darle gracias a Dios por permitirnos haber estado en su camino cuando lo necesitaron. O sea, Dios, gracias por permitirme darle la mano a esa persona que llegó al grupo, aunque ahora no está con nosotros aquí, pero se fue a otro lado. A veces yo me daba cuenta que yo creía que mi grupo era el más fregón y que si no estaba aquí, allá no, allá esto no, allá estaba mal, pues, allá estaba con el enemigo y que mi grupo estaba en donde debería de estar. No, y que éramos más chingones que aquellos. Pues no, que no, nosotros no le dimos las gracias por permitirnos saber que nos dejara servirle por darle la mano cuando llegó, ¿no? Y haber contribuido para que la esperanza renaciera en ellos y en sus familias. Esto nos llegó muy profundo, nos sacudió totalmente, quedamos al desnudo. Qué fácil fuimos engañados. ¿Sí? Entonces vivíamos quejándonos porque llovía o porque no llovía, porque hacía calor o porque hacía frío, porque nuestros familiares nos saturaban de cariño o porque no nos daban nada de amor. Entonces el egoísmo nos cegaba y no nos dábamos cuenta de todo lo bueno de la vida ni de las personas que creíamos que eran malas. Queríamos siempre tener la razón en todo. Qué felices éramos cuando lo conseguíamos. Y aunque la felicidad era pasajera y siempre entremezclada con un sentimiento de tristeza.
y difícilmente reconocíamos cuando la idea de alguien más era mucho mejor que la nuestra. Entonces yo siempre quería tener la razón. Cuando yo hablaba en los grupos, pues cuando se subía alguien y hablaba, y después me subía yo para decirle que estaba equivocado en esto, que así no eran las cosas, que se hacía así y así, ¿no? Y más cuando yo empecé a aprender acerca del programa, cuando empecé a leer los libros, empecé a aprender, yo iba allá con mis camaradas, los que me recibieron, y les empezaba a querer enseñar cómo se hacían las cosas. Con el tiempo yo me di cuenta, porque para eso se necesita padrinar, ¿no? Porque yo ni siquiera quise tener un padrino de esos porque los miraba muy, no quise. 4 años yo estuve sin padrino. Hasta que yo empecé a aprender eso, porque este sí sabe, y empecé ahí también a ser ídolos. Empecé a ser ídolos, fíjense. Yo me acuerdo un día que yo decía, no, es que hay que grabar a Rafa porque el día que se nos muera, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Hasta que un día mi padrino me dijo, no, yo tenía un padrino de allá del grupo donde estábamos. Un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes tú que traer a alguien para acá para que le pasen el mensaje? Si esa es tu responsabilidad, lee, prepárate para que tú le puedas pasar el mensaje a esta persona. Esa es tu responsabilidad. No tienes que llevarlo con este o con aquel para que le pase el mensaje. Tú tienes que darle. Y ahí me di cuenta, ¿no? De que era mi responsabilidad. Entonces, cada vez que yo cumplía años, eso me decían. Mi padre me decía, bueno, pues un año más, tu responsabilidad es más. Bueno, entonces yo siempre quería, dice aquí, tener la razón en todo. Yo era hasta imprudente, fíjate. O sea, eso era, compañero. Gracias. o sea, gracias. Entonces, la imprudencia y la intolerancia me acompañaban todo el tiempo. Miran, era la imprudencia, la intolerancia y la crítica. Siempre mi mente estaba criticando a alguien. Y a veces ya no de palabra, ya no decía nada, pero en mi mente estaba eso. ¿Y saben qué? Eso no te deja vivir en paz. Estar pensando mal de otro, estar hablando, pensando, creyendo que... O sea, cuando una persona está criticando a alguien, se está sintiendo superior a esa persona. Entonces, poco a poco uno va comprendiendo ese tipo de cosas. Perdón. Entonces, eh, ¿cómo nosotros entonces íbamos a armar este rompecabezas, no? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, pues dice el paso 3 que estábamos, dice, en una encrucijada. En el tercer paso fue donde el egoísmo y el amor se miraron de frente, ¿cierto? Entonces, este es el empezar el camino. Es el primer paso para empezar a deshacernos del egoísmo. Teníamos 2 opciones, dice aquí en el tercer paso. Seguir encadenarnos al egoísmo o entregarnos a Dios en cuerpo y alma. Era hoy o quizás nunca, dice. Vimos cómo el egoísmo nos venció, nos dio la vida infeliz que vivimos y cómo nos sacó del camino recto. Creímos, fíjate, dice aquí, fíjense lo que dice, vimos cómo el egoísmo nos venció, nos dio la vida infeliz que vivimos y cómo nos sacó del camino recto. O sea que nosotros sí teníamos un camino recto. ¿Por qué? Porque yo les dije que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si me hizo a su imagen y semejanza, no me hizo malo. Pero como el egoísmo me sacó, dice aquí, del camino recto. Creíamos que controlábamos todo sin darnos cuenta que no controlábamos nada, ni nuestros pensamientos. El egoísmo nos manejó a su antojo y fuimos sus títeres y ellos no tienen vida propia. Nuestra actitud egoísta fue la base de nuestra vida y la causa de nuestra enemistad con Dios y con nuestro prójimo. Necesitamos amar a Dios más que nada con toda nuestra mente, nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Entonces el egoísmo distorsionó la realidad.
Por eso no fuimos conscientes de la verdad. Estuvimos frente a nosotros y no la reconocimos. Entonces nosotros no nos dimos cuenta cómo fue que llegamos hasta aquí. Entonces voy a acabar con esto. Fíjense. Hay una fábula de una rana y dice que la rana, si la meten en una olla de agua fría, y la meten allí y le prenden fuego y empieza a calentarse el agua, dice que la rana puede llegar a morir sin siquiera hacer nada, o sea, quemada, ¿no? Pero porque no se da cuenta hasta que ya está un paso a la muerte. O sea, no se va dando cuenta cómo se está en peligro su vida poniendo hasta que ya tiene la soga al cuello y ya se murió. Pero dice que si echamos la rana al agua caliente hirviendo, esta sale corriendo, o sea, brincando para todos lados, y dicen, ¿no? Entonces a nosotros, muchos de nosotros nos pasó eso, y en mi caso así fue. Yo no me di cuenta cómo me fui metiendo en este mundo, hasta que ya el agua la tenía hasta el cuello. Y tuve que cambiar, tuve que pedirle a Dios, dice en el 5º capítulo, su protección y cuidado. Estábamos, dice, en el punto de cambio. ¿Cuál es el punto de cambio? Hoy. O empiezas a hacer eso que siempre hacías, o por primera vez haces lo contrario. Y no es fácil salir de ahí. Dice también ahí, pero hay alguien que tiene todo el poder. Ojalá lo encuentres